Espíritu Santo, tú sabes que esta batalla no es mía, es tuya. No quiero pronunciar una sola palabra sin tu autoridad, sin tu protección, sin tu unción de guerra espiritual derramada sobre cada verdad que voy a declarar. Ven ahora mismo y manifiesta tu poder contra toda fuerza de las tinieblas que intenta impedir esta revelación. Hoy siento profundamente en mi espíritu que este mensaje va directamente a alguien que está bajo un intenso ataque espiritual. Alguien que ha enfrentado una serie de problemas inexplicables, obstáculos que surgen de la nada, oposiciones que no tienen sentido lógico. Alguien que está cansado de ser derrotado por fuerzas que no puede ver ni combatir adecuadamente. Voy a decirte algo que puede sorprenderte, pero que necesita ser dicho con urgencia. Existe una guerra espiritual a tu alrededor en este preciso instante. Batallas invisibles que se libran por tu mente, tu familia, tu futuro, tu propósito. Y la mayoría de los cristianos están perdiendo estas batallas porque no conocen las leyes espirituales que Satanás odia más que cualquier cosa en el universo. Hay 4 leyes específicas del reino espiritual que cuando se activan correctamente, se convierten en armas tan poderosas que las fuerzas de las tinieblas simplemente no pueden resistir. Leyes que Kathryn Kuhlman descubrió a través de décadas de lucha espiritual y que ella usaba para romper maldiciones, liberar cautivos y destruir fortalezas demoníacas que parecían imposibles de vencer. Pero antes de revelarte estas 4 leyes transformadoras, el Espíritu Santo necesita que entiendas algo absolutamente crucial. ¿Por qué Satanás invierte tanto tiempo y energía intentando mantenerte ignorante sobre estas verdades que pueden revolucionar completamente tu vida espiritual? Espera. Detente en lo que estás haciendo. Antes de continuar, necesito que comprendas que lo que estoy a punto de compartir no es teoría teológica ni filosofía religiosa abstracta. Son principios de guerra espiritual probados en el campo de batalla que han liberado a miles de personas de opresiones que duraban generaciones enteras. No es casualidad que estés escuchando este mensaje hoy. El simple hecho de que hayas sido guiado a este contenido ya es una señal de que el Espíritu Santo está preparando una ofensiva contra las fuerzas que han atacado tu vida. Él te está equipando con armas espirituales que cambiarán completamente el resultado de la batalla. Déjame explicarte algo que la mayoría de los pastores no tienen el valor de enseñar claramente. Satanás no es una figura mitológica ni una fuerza impersonal del mal. Es un ser real, con inteligencia estratégica, que comanda legiones organizadas de demonios que tienen un objetivo específico: destruir totalmente cada plan que Dios tiene para tu vida. Él te estudia, conoce tus debilidades, identifica tus miedos, mapea tus relaciones, analiza tus rutinas y entonces desarrolla estrategias específicas para atacar exactamente donde eres más vulnerable. No son ataques aleatorios. Son campañas militares planeadas contra tu fe, tu familia, tu salud, tus finanzas y tu propósito divino. Kathryn Kuhlman entendía esto mejor que cualquier líder cristiano del siglo XX. Ella sabía que cada milagro, cada sanación, cada liberación era el resultado de una victoria específica contra fuerzas demoníacas que mantenían a las personas en cautiverio. Por eso ella no solo oraba gentilmente, ella declaraba guerra espiritual usando leyes específicas que forzaban al enemigo a retroceder. ¿Has enfrentado una serie de problemas que no puedes explicar racionalmente? ¿Relaciones que se deterioran sin razón aparente? ¿Oportunidades que desaparecen en el último momento? ¿Salud que se debilita inexplicablemente? ¿Finanzas que nunca se estabilizan sin importar cuánto te esfuerces? Estos no son casualidades ni mala suerte. Son síntomas de ataques.
espirituales coordinados que solo pueden ser vencidos cuando conoces y aplicas las leyes espirituales que Satanás más teme. Porque estas leyes no dependen de tus sentimientos, de tu fuerza, ni de tu desempeño religioso. Ellas funcionan automáticamente cuando se activan correctamente. La diferencia es que la mayoría de los cristianos intentan luchar contra Satanás usando armas carnales. Intentan vencer a través del esfuerzo humano, de la fuerza de voluntad, de la psicología positiva. Pero Pablo dijo claramente en Efesios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las 4 leyes que te voy a revelar son exactamente esas armas poderosas en Dios. Son principios del reino espiritual que operan independientemente de las circunstancias físicas. Cuando las activas, fuerzas sobrenaturales se mueven a tu favor de maneras que ni siquiera puedes ver ni comprender completamente. Ley espiritual. Número 1. La ley de la cobertura de la sangre de Jesús. Esta es la ley más fundamental y poderosa de toda la guerra espiritual. La sangre de Jesús no es solo un símbolo poético. Es una realidad espiritual activa que crea una barrera impenetrable contra todas las fuerzas de las tinieblas. Cuando invocas correctamente la cobertura de la sangre, estás activando la victoria completa del Calvario sobre tu vida. Kathryn Kuhlman siempre comenzaba sus servicios declarando la cobertura de la sangre sobre cada persona presente. Ella sabía que sin esa protección, el enemigo podría interferir en los milagros que Dios quería realizar. La sangre de Jesús es la única sustancia en el universo que Satanás no puede penetrar ni anular. En Apocalipsis 12, versículo 11, está escrito que ellos vencieron al dragón por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. No dice que intentaron vencer o que vencieron parcialmente. Dice que vencieron completamente. Y la primera arma mencionada es la sangre del Cordero. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. No basta con mencionar la sangre de Jesús como una frase religiosa. Necesitas aplicarla específicamente sobre cada área de tu vida que está siendo atacada, como un escudo espiritual que posicionas estratégicamente entre tú y las fuerzas enemigas. Marcia, una empresaria de Guadalajara, estaba enfrentando una serie de ataques contra su negocio que casi la llevaron a la quiebra. Proveedores cancelaban contratos sin explicación. Clientes desaparecían misteriosamente. Empleados creaban problemas constantemente, hasta que aprendió a aplicar específicamente la cobertura de la sangre de Jesús sobre su negocio todas las mañanas. Declaraba en voz alta: «Yo cubro mi empresa con la sangre de Jesús. Cubro a cada empleado, cada cliente, cada contrato, cada decisión financiera. Declaro que ninguna arma forjada contra mi negocio prosperará porque está protegido por la sangre del Cordero». En 2 semanas, la situación comenzó a revertirse dramáticamente. Nuevos clientes aparecieron de la nada. Contratos que parecían perdidos fueron renovados. La armonía entre los empleados fue restaurada. En 3 meses, la empresa estaba más próspera que nunca. Marcia comprendió que cuando aplicas correctamente la cobertura de la sangre, creas una zona de protección divina que el enemigo no puede atravesar. La aplicación correcta de esta ley involucra 3 elementos específicos: especificidad, autoridad y persistencia. Especificidad. Debes nombrar exactamente lo que estás cubriendo con la sangre. No seas genérico. Si es tu salud, declara específicamente: cubro mi cuerpo con la sangre de Jesús. Cada célula, cada órgano, cada sistema. Si son tus finanzas, cubro mi vida financiera con la sangre de Jesús, mis ingresos, mis inversiones, mis gastos. Autoridad.
Debes declarar la cobertura como alguien que tiene derecho legal a hacerlo. No estás pidiendo un favor, ni suplicando protección. Estás ejerciendo la autoridad que Jesús te dio a través de la cruz. Tengo autoridad para cubrir mi vida con la sangre de Jesús, porque soy hijo del Altísimo. Persistencia. Esta cobertura debe aplicarse diariamente, especialmente sobre áreas que están bajo ataque constante. Así como te cepillas los dientes todos los días para mantener la higiene física, debes aplicar la cobertura de la sangre para mantener la higiene espiritual. Ley espiritual. Número 2. La ley de la declaración de la palabra de Dios. La segunda ley que Satanás más odia es cuando usas la palabra de Dios como espada espiritual contra sus ataques. No la palabra leída pasivamente, sino la palabra declarada con fe y autoridad. Cuando hablas las promesas de Dios sobre tu situación, estás liberando un poder creativo que reorganiza la realidad física. Kathryn Kuhlman nunca intentaba convencer a Dios a hacer milagros a través de súplicas desesperadas. En vez de eso, ella declaraba lo que la palabra ya había establecido como verdad. Por sus llagas fuimos sanados. No era una esperanza futura, sino una realidad presente, siendo manifestada a través de la declaración de la palabra. Jesús venció a Satanás en el desierto, usando exactamente esta ley. A cada tentación, respondió con «Está escrito», no con argumentos teológicos, ni negociaciones espirituales, con declaraciones directas de la palabra de Dios. Y a cada declaración, el enemigo perdía terreno, hasta que finalmente tuvo que retroceder completamente. El secreto está en entender que cuando declaras la palabra de Dios, no estás intentando convencer a Dios de actuar. Estás ordenando que la realidad se alinee con lo que Dios ya estableció como verdad. Estás ejerciendo la autoridad delegada para hacer que la voluntad de Dios se manifieste en la tierra. Roberto, vendedor de Belo Horizonte, estaba enfrentando una sequía de ventas que duraba 8 meses. Por más que se esforzaba, no conseguía cerrar negocios. Clientes que parecían interesados desaparecían en el último momento, hasta que comenzó a declarar Deuteronomio 28, versículo 8. El Señor ordenará la bendición que venga sobre ti en tus graneros y en todo lo que pongas tu mano, todas las mañanas, antes de salir a trabajar. Declaraba en voz alta: Dios ordena la bendición que venga sobre mis ventas hoy. Él irá delante de mí y preparará el corazón de cada cliente. Todo lo que ponga, mi mano prosperará, porque está escrito en la palabra de Dios. En la primera semana, cerró más ventas que en los 3 meses anteriores. En el primer mes, batió todas las metas. En el segundo mes, fue promovido a gerente de ventas. Roberto entendió que cuando declaras la palabra con fe, liberas fuerzas sobrenaturales que reorganizan las circunstancias a tu favor. La aplicación correcta de esta ley también involucra 3 elementos: elección de las promesas correctas, declaración con convicción y repetición estratégica. Elección de las promesas correctas. Necesitas encontrar versículos específicos que hablen directamente sobre tu situación. Si es sanación, usa promesas de sanación. Si es prosperidad, usa promesas de prosperidad. Si es protección, usa promesas de protección. La palabra debe ser específica para tu necesidad. Declaración con convicción. Debes hablar las promesas como si ya fueran una realidad manifestada, no como una esperanza futura, ni una posibilidad distante, como un hecho consumado que se está manifestando ahora mismo. Por las llagas de Jesús, yo soy sanado. No, yo seré sanado. Repetición estratégica.
Declara las mismas promesas múltiples veces durante el día, especialmente en momentos de duda o ataque. La repetición no es para convencer a Dios, sino para programar tu mente y espíritu con la verdad de Dios, hasta que se vuelva más real que las circunstancias físicas. Ley espiritual número 3. La ley de la adoración en 1900, medio de la batalla. Esta es quizás la ley más contraintuitiva, pero una de las más poderosas. Cuando adoras a Dios en medio del ataque espiritual, estás haciendo exactamente lo opuesto a lo que Satanás espera. En vez de enfocarte en el problema, te enfocas en la solución. En vez de darle atención al enemigo, diriges toda la atención a Dios. Kathryn Kuhlman descubrió que la adoración genuina en medio de la dificultad libera un poder sobrenatural que rompe cadenas espirituales instantáneamente. No adoración como técnica de manipulación, sino adoración como reconocimiento genuino de que Dios es más grande que cualquier ataque del enemigo. En Hechos 16, Pablo y Silas estaban presos, golpeados, con heridas abiertas, pero a medianoche comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. No estaban negando la realidad de la prisión. Estaban declarando una realidad mayor, que Dios es supremo sobre cualquier prisión. Y el resultado fue que un terremoto sobrenatural abrió todas las puertas y quebró todas las cadenas. La adoración en medio de la batalla funciona porque desvía completamente el foco del problema a la persona de Dios. Cuando adoras, no estás intentando resolver el problema. Estás reconociendo que Dios es infinitamente más grande que el problema. Y ese cambio de perspectiva libera una fe que mueve montañas. Ana Carolina, madre soltera de Fortaleza, estaba enfrentando una crisis financiera devastadora. Cuentas atrasadas, amenaza de desalojo, hijos sin dinero para útiles escolares. En vez de entrar en desesperación, decidió aplicar esta ley espiritual. Todas las noches, después de que sus hijos dormían, pasaba una hora adorando a Dios. No pedía nada específico, solo reconocía quién es Dios. Tú eres Jehová Jireh, mi proveedor. Tú eres el Shaddai, Dios Todopoderoso. Tú eres Yahweh, el Dios que no cambia. Se enfocaba completamente en exaltar el carácter y los atributos de Dios. En la segunda semana, recibió una llamada sobre un trabajo que ni siquiera sabía que existía. En la tercera semana, una vecina ofreció pagar la renta atrasada, sin que ella lo hubiera pedido. A finales de mes, no solo sus necesidades estaban cubiertas, sino que le sobró dinero para ahorrar. Ana entendió que la adoración en medio de la crisis atrae intervención sobrenatural. Ley espiritual. Número 4. La ley de la oración de acuerdo. Esta es la ley que Satanás más teme, porque multiplica exponencialmente el poder espiritual. Cuando 2 o más personas se unen en oración específica, crean una fuerza espiritual que es imposible para el enemigo resistir. No es una simple suma matemática, es una multiplicación sobrenatural. Jesús estableció esta ley en Mateo 18, versículo 19. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidáis, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Fíjense bien, no dijo, si 2 oran por el mismo asunto. Dijo, si 2 concuerdan. Concordia implica unidad total de fe y propósito. Kathryn Kuhlman siempre tenía un equipo de intercesores, concordando con ella durante sus servicios de milagros. Ella sabía que cuando personas espiritualmente maduras se unen en fe específica, liberan un poder que rompe las resistencias más fuertes del reino de las tinieblas. La clave de esta ley está en la palabra concuerdan.
En el griego original es symphoneo, de donde viene nuestra palabra sinfonía. Así como los músicos necesitan estar en perfecta armonía para crear música bella, los intercesores necesitan estar en perfecta armonía espiritual para liberar el máximo poder. Ricardo y Patricia, una pareja de empresarios de Guadalajara, estaban al borde del divorcio después de 15 años de matrimonio. Peleas constantes, falta de comunicación, heridas profundas que parecían imposibles de sanar, hasta que decidieron aplicar esta ley espiritual a su matrimonio. Todas las noches, durante 20 minutos, oraban en concordancia. Padre, concordamos en que tú vas a restaurar nuestro matrimonio. Concordamos en que tú vas a sanar nuestras heridas. Concordamos en que tú nos vas a dar un amor sobrenatural el uno por el otro. En el nombre de Jesús, concordamos en que nuestro matrimonio será un testimonio de tu gloria. En la primera semana las peleas pararon misteriosamente. En la segunda semana comenzaron a conversar como no lo habían hecho en años. En el primer mes, estaban más apasionados que durante su luna de miel. En el tercer mes, estaban aconsejando a otras parejas en crisis. Ricardo y Patricia descubrieron que la concordia en oración libera un poder que transforma completamente situaciones imposibles. Pero hay secretos específicos para aplicar esta ley con máxima eficacia: tiempo coordinado, especificidad total y perseverancia unificada. Tiempo coordinado. Los intercesores deben orar a la misma hora, aunque estén en lugares diferentes. Cuando las personas oran simultáneamente sobre el mismo asunto, crean una convergencia de fe que es irresistible en el reino espiritual. Especificidad total. La oración debe ser sobre necesidades específicas, no peticiones genéricas. Concordamos en que Juan será sanado del cáncer. Es más poderoso que concordamos en que Juan sea bendecido. Cuanto más específica sea la concordia, más específica será la respuesta. Perseverancia unificada. El grupo debe mantener la concordia hasta que la respuesta se manifieste. No orar unas cuantas veces y parar, sino orar consistentemente, manteniendo la misma fe, hasta que vean el resultado físico de la concordia espiritual. Ahora necesitan entender algo crucial: conocer estas 4 leyes. No es suficiente. Necesitan aplicarlas sistemáticamente, como un protocolo de lucha espiritual, porque Satanás intentará impedirles usar estas armas contra él. Él intentará convencerles de que estas leyes son demasiado simples para funcionar. Susurrará que necesitan algo más complejo, más sofisticado, más religioso. Pero la verdad es que Satanás teme exactamente la poderosa simplicidad de estas leyes porque funcionan independientemente de su educación teológica o madurez espiritual. Ahora les enseñaré cómo crear un protocolo diario de lucha espiritual usando estas 4 leyes de forma que transforme completamente el resultado de las batallas que enfrentan. El protocolo matutino de lucha espiritual. Las primeras 2 horas después de despertar determinan quién gana la batalla del día. Catherine Kuhlman descubrió que la mañana es el momento más estratégico para establecer dominio espiritual sobre todo el día. Es cuando su mente está más clara, su espíritu más receptivo, y cuando pueden posicionar las 4 leyes como una fortaleza espiritual alrededor de toda su vida. Primera hora. Activación de las 4 leyes. Primeros 15 minutos. Apliquen la ley de la cobertura de la sangre de Jesús sobre cada área específica de su vida. No sean genéricos. Nombren cada área que está siendo atacada. El secreto está en entender que cuando declaras la palabra de Dios, no estás intentando convencer a Dios de actuar. Estás ordenando que la realidad se alinee con lo que Dios ya estableció como verdad. Estás ejerciendo la autoridad delegada para hacer que la voluntad de Dios se manifieste en la tierra. Roberto,
vendedor de Belo Horizonte. Estaba enfrentando una sequía de ventas que duraba 8 meses. Por más que se esforzaba, no conseguía cerrar negocios. Clientes que parecían interesados desaparecían en el último momento. Hasta que comenzó a declarar Deuteronomio 28, versículo 8. El Señor ordenará la bendición que venga sobre ti en tus graneros y en todo lo que pongas tu mano todas las mañanas. Antes de salir a trabajar, declaraba en voz alta: Dios ordena la bendición que venga sobre mis ventas hoy. Él irá delante de mí y preparará el corazón de cada cliente. Todo lo que ponga, mi mano prosperará, porque está escrito en la palabra de Dios. En la primera semana, cerró más ventas que en los 3 meses anteriores. En el primer mes, batió todas las metas. En el segundo mes, fue promovido a gerente de ventas. Roberto entendió que cuando declaras la palabra con fe, liberas fuerzas sobrenaturales que reorganizan las circunstancias a tu favor. La aplicación correcta de esta ley también involucra 3 elementos: elección de las promesas correctas, declaración con convicción y repetición estratégica. Elección de las promesas correctas. Necesitas encontrar versículos específicos que hablen directamente sobre tu situación. Si es sanación, usa promesas de sanación. Si es prosperidad, usa promesas de prosperidad. Si es protección, usa promesas de protección. La palabra debe ser específica para tu necesidad. Declaración con convicción. Debes hablar las promesas como si ya fueran una realidad manifestada, no como una esperanza futura, ni una posibilidad distante, como un hecho consumado, que se está manifestando ahora mismo. Por las llagas de Jesús, yo soy sanado. No, yo seré sanado. Repetición estratégica. Declara las mismas promesas múltiples veces durante el día, especialmente en momentos de duda o ataque. La repetición no es para convencer a Dios, sino para programar tu mente y espíritu con la verdad de Dios, hasta que se vuelva más real que las circunstancias físicas. Ley espiritual. Número 3. La ley de la adoración en 1900, medio de la batalla. Esta es quizás la ley más contraintuitiva, pero una de las más poderosas. Cuando adoras a Dios en medio del ataque espiritual, estás haciendo exactamente lo opuesto a lo que Satanás espera. En vez de enfocarte en el problema, te enfocas en la solución. En vez de darle atención al enemigo, diriges toda la atención a Dios. Kathryn Kuhlman descubrió que la adoración genuina en medio de la dificultad libera un poder sobrenatural que rompe cadenas espirituales instantáneamente. No adoración como técnica de manipulación, sino adoración como reconocimiento genuino de que Dios es más grande que cualquier ataque del enemigo. En Hechos 16, Pablo y Silas estaban presos, golpeados, con heridas abiertas, pero a medianoche comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. No estaban negando la realidad de la prisión, estaban declarando una realidad mayor, que Dios es supremo sobre cualquier prisión. Y el resultado fue que un terremoto sobrenatural abrió todas las puertas y quebró todas las cadenas. La adoración en medio de la batalla funciona porque desvía completamente el foco del problema a la persona de Dios. Cuando adoras, no estás intentando resolver el problema. Estás reconociendo que Dios es infinitamente más grande que el problema. Y ese cambio de perspectiva libera una fe que mueve montañas. Ana Carolina, madre soltera de Fortaleza, estaba enfrentando una crisis financiera devastadora, cuentas atrasadas, amenaza de desalojo, hijos sin dinero para útiles escolares.
En vez de entrar en desesperación, decidió aplicar esta ley espiritual. Todas las noches, después de que sus hijos dormían, pasaba 1 hora adorando a Dios. No pedía nada específico, solo reconocía quién es Dios. Tú eres Jehová Jireh, mi proveedor. Tú eres el Shaddai, Dios Todopoderoso. Tú eres Yahweh, el Dios que no cambia. Se enfocaba completamente en exaltar el carácter y los atributos de Dios. En la segunda semana, recibió una llamada sobre un trabajo que ni siquiera sabía que existía. En la tercera semana, una vecina ofreció pagar la renta atrasada, sin que ella lo hubiera pedido. A finales de mes, no solo sus necesidades estaban cubiertas, sino que le sobró dinero para ahorrar. Ana entendió que la adoración en medio de la crisis atrae intervención sobrenatural. Ley espiritual. Número 4. La ley de la oración de acuerdo. Esta es la ley que Satanás más teme, porque multiplica exponencialmente el poder espiritual. Cuando 2 o más personas se unen en oración específica, crean una fuerza espiritual que es imposible para el enemigo resistir. No es una simple suma matemática, es una multiplicación sobrenatural. Jesús estableció esta ley en Mateo 18, versículo 19. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidáis, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Fíjense bien, no dijo, si 2 oran por el mismo asunto. Dijo, si 2 concuerdan. Concordia implica unidad total de fe y propósito. Kathryn Kuhlman siempre tenía un equipo de intercesores, concordando con ella durante sus servicios de milagros. Ella sabía que cuando personas espiritualmente maduras se unen en fe específica, liberan un poder que rompe las resistencias más fuertes del reino de las tinieblas. La clave de esta ley está en la palabra concuerdan. En el griego original es symphoneo, de donde viene nuestra palabra sinfonía. Así como los músicos necesitan estar en perfecta armonía para crear música bella, los intercesores necesitan estar en perfecta armonía espiritual para liberar el máximo poder. Ricardo y Patricia, una pareja de empresarios de Guadalajara, estaban al borde del divorcio después de 15 años de matrimonio. Peleas constantes, falta de comunicación, heridas profundas que parecían imposibles de sanar, hasta que decidieron aplicar esta ley espiritual a su matrimonio. Todas las noches, durante 20 minutos, oraban en concordancia. Padre, concordamos en que tú vas a restaurar nuestro matrimonio. Concordamos en que tú vas a sanar nuestras heridas. Concordamos en que tú nos vas a dar un amor sobrenatural el uno por el otro. En el nombre de Jesús, concordamos en que nuestro matrimonio será un testimonio de tu gloria. En la primera semana, las peleas pararon misteriosamente. En la segunda semana, comenzaron a conversar como no lo habían hecho en años. En el primer mes, estaban más apasionados que durante su luna de miel. En el tercer mes, estaban aconsejando a otras parejas en crisis. Ricardo y Patricia descubrieron que la concordia en oración libera un poder que transforma completamente situaciones imposibles. Pero hay secretos específicos para aplicar esta ley con máxima eficacia: tiempo coordinado, especificidad total y perseverancia unificada. Tiempo coordinado. Los intercesores deben orar a la misma hora, aunque estén en lugares diferentes. Cuando las personas oran simultáneamente sobre el mismo asunto, crean una convergencia de fe que es irresistible en el reino espiritual. Especificidad total. La oración debe ser sobre necesidades específicas, no peticiones genéricas. Concordamos en que Juan será sanado del cáncer. Es más poderoso que concordamos en que Juan sea bendecido. Cuanto más específica sea la concordia,
más específica será la respuesta. Perseverancia unificada. El grupo debe mantener la concordia hasta que la respuesta se manifieste. No orar unas cuantas veces y parar, sino orar consistentemente, manteniendo la misma fe, hasta que vean el resultado físico de la concordia espiritual. Ahora necesitan entender algo crucial. Conocer estas 4 leyes no es suficiente. Necesitan aplicarlas sistemáticamente, como un protocolo de lucha espiritual, porque Satanás intentará impedirles usar estas armas contra él. Él intentará convencerles de que estas leyes son demasiado simples para funcionar. Susurrará que necesitan algo más complejo, más sofisticado, más religioso. Pero la verdad es que Satanás teme exactamente la poderosa simplicidad de estas leyes, porque funcionan independientemente de su educación teológica o madurez espiritual. Ahora les enseñaré cómo crear un protocolo diario de lucha espiritual, usando estas 4 leyes de forma que transforme completamente el resultado de las batallas que enfrentan. El protocolo matutino de lucha espiritual. Las primeras 2 horas, después de despertar, determinan quién gana la batalla del día. Catherine Kuhlman descubrió que la mañana es el momento más estratégico para establecer dominio espiritual sobre todo el día. Es cuando su mente está más clara, su espíritu más receptivo, y cuando pueden posicionar las 4 leyes como una fortaleza espiritual alrededor de toda su vida. Primera hora. Activación de las 4 leyes. Primeros 15 minutos. Apliquen la ley de la cobertura de la sangre de Jesús sobre cada área específica de su vida. No sean genéricos. Nombren cada área que está siendo atacada. El secreto está en entender que cuando declaras la palabra de Dios, no estás intentando convencer a Dios de actuar. Estás ordenando que la realidad se alinee con lo que Dios ya estableció como verdad. Estás ejerciendo la autoridad delegada para hacer que la voluntad de Dios se manifieste en la tierra. Roberto, vendedor de Belo Horizonte, estaba enfrentando una sequía de ventas que duraba 8 meses. Por más que se esforzaba, no conseguía cerrar negocios. Clientes que parecían interesados desaparecían en el último momento, hasta que comenzó a declarar Deuteronomio 28, versículo 8. El Señor ordenará la bendición que venga sobre ti en tus graneros y en todo lo que pongas tu mano. Todas las mañanas, antes de salir a trabajar, declaraba en voz alta: Dios ordena la bendición que venga sobre mis ventas hoy. Él irá delante de mí y preparará el corazón de cada cliente. Todo lo que ponga, mi mano prosperará, porque está escrito en la palabra de Dios. En la primera semana, cerró más ventas que en los 3 meses anteriores. En el primer mes, batió todas las metas. En el segundo mes, fue promovido a gerente de ventas. Roberto entendió que cuando declaras la palabra con fe, liberas fuerzas sobrenaturales que reorganizan las circunstancias a tu favor. La aplicación correcta de esta ley también involucra 3 elementos: elección de las promesas correctas, declaración con convicción y repetición estratégica. Elección de las promesas correctas. Necesitas encontrar versículos específicos que hablen directamente sobre tu situación. Si es sanación, usa promesas de sanación. Si es prosperidad, usa promesas de prosperidad. Si es protección, usa promesas de protección. La palabra debe ser específica para tu necesidad. Declaración con convicción. Debes hablar las promesas como si ya fueran una realidad manifestada, no como una esperanza futura, ni una posibilidad distante, como un hecho consumado, que se está manifestando ahora mismo. Por las llagas de Jesús, yo soy sanado. No, yo seré sanado. Repetición estratégica.
Declara las mismas promesas múltiples veces durante el día, especialmente en momentos de duda o ataque. La repetición no es para convencer a Dios, sino para programar tu mente y espíritu con la verdad de Dios, hasta que se vuelva más real que las circunstancias físicas. Ley espiritual. Número 3. La ley de la adoración en 1900, medio de la batalla. Esta es quizás la ley más contraintuitiva, pero una de las más poderosas. Cuando adoras a Dios en medio del ataque espiritual, estás haciendo exactamente lo opuesto a lo que Satanás espera. En vez de enfocarte en el problema, te enfocas en la solución. En vez de darle atención al enemigo, diriges toda la atención a Dios. Kathryn Kuhlman descubrió que la adoración genuina en medio de la dificultad libera un poder sobrenatural que rompe cadenas espirituales instantáneamente. No adoración como técnica de manipulación, sino adoración como reconocimiento genuino de que Dios es más grande que cualquier ataque del enemigo. En Hechos 16, Pablo y Silas estaban presos, golpeados, con heridas abiertas. Pero a medianoche comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. No estaban negando la realidad de la prisión. Estaban declarando una realidad mayor, que Dios es supremo sobre cualquier prisión. Y el resultado fue que un terremoto sobrenatural abrió todas las puertas y quebró todas las cadenas. La adoración en medio de la batalla funciona porque desvía completamente el foco del problema a la persona de Dios. Cuando adoras, no estás intentando resolver el problema. Estás reconociendo que Dios es infinitamente más grande que el problema. Y ese cambio de perspectiva libera una fe que mueve montañas. Ana Carolina, madre soltera de Fortaleza, estaba enfrentando una crisis financiera devastadora, cuentas atrasadas, amenaza de desalojo, hijos sin dinero para útiles escolares. En vez de entrar en desesperación, decidió aplicar esta ley espiritual. Todas las noches, después de que sus hijos dormían, pasaba 1 hora adorando a Dios. No pedía nada específico. Solo reconocía quién es Dios. Tú eres Jehová Jireh, mi proveedor. Tú eres el Shaddai, Dios todopoderoso. Tú eres Yahweh, el Dios que no cambia. Se enfocaba completamente en exaltar el carácter y los atributos de Dios. En la segunda semana, recibió una llamada sobre un trabajo que ni siquiera sabía que existía. En la tercera semana, una vecina ofreció pagar la renta atrasada, sin que ella lo hubiera pedido. A finales de mes, no solo sus necesidades estaban cubiertas, sino que le sobró dinero para ahorrar. Ana entendió que la adoración en medio de la crisis atrae intervención sobrenatural. Ley espiritual. Número 4. La ley de la oración de acuerdo. Esta es la ley que Satanás más teme, porque multiplica exponencialmente el poder espiritual. Cuando 2 o más personas se unen en oración específica, crean una fuerza espiritual que es imposible para el enemigo resistir. No es una simple suma matemática, es una multiplicación sobrenatural. Jesús estableció esta ley en Mateo 18, versículo 19. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidáis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fíjense bien, no dijo, si 2 oran por el mismo asunto. Dijo, si 2 concuerdan. Concordia implica unidad total de fe y propósito. Kathryn Kuhlman siempre tenía un equipo de intercesores concordando con ella durante sus servicios de milagros. Ella sabía que cuando personas espiritualmente maduras se unen en fe específica, liberan un poder que rompe las resistencias más fuertes del reino de las tinieblas. La clave de esta ley está en la palabra concuerdan.
En el griego original es symphoneo, de donde viene nuestra palabra sinfonía. Así como los músicos necesitan estar en perfecta armonía para crear música bella, los intercesores necesitan estar en perfecta armonía espiritual para liberar el máximo poder. Ricardo y Patricia, una pareja de empresarios de Guadalajara, estaban al borde del divorcio después de 15 años de matrimonio. Peleas constantes, falta de comunicación, heridas profundas que parecían imposibles de sanar, hasta que decidieron aplicar esta ley espiritual a su matrimonio. Todas las noches, durante 20 minutos, oraban en concordancia. Padre, concordamos en que tú vas a restaurar nuestro matrimonio. Concordamos en que tú vas a sanar nuestras heridas. Concordamos en que tú nos vas a dar un amor sobrenatural el uno por el otro. En el nombre de Jesús, concordamos en que nuestro matrimonio será un testimonio de tu gloria. En la primera semana las peleas pararon misteriosamente. En la segunda semana comenzaron a conversar como no lo habían hecho en años. En el primer mes estaban más apasionados que durante su luna de miel. En el tercer mes estaban aconsejando a otras parejas en crisis. Ricardo y Patricia descubrieron que la concordia en oración libera un poder que transforma completamente situaciones imposibles. Pero hay secretos específicos para aplicar esta ley con máxima eficacia. Tiempo coordinado, especificidad total y perseverancia unificada. Tiempo coordinado. Los intercesores deben orar a la misma hora, aunque estén en lugares diferentes. Cuando las personas oran simultáneamente sobre el mismo asunto, crean una convergencia de fe que es irresistible en el reino espiritual. Especificidad total. La oración debe ser sobre necesidades específicas, no peticiones genéricas. Concordamos en que Juan será sanado del cáncer. Es más poderoso que concordamos en que Juan sea bendecido. Cuanto más específica sea la concordia, más específica será la respuesta. Perseverancia unificada. El grupo debe mantener la concordia hasta que la respuesta se manifieste. No orar unas cuantas veces y parar, sino orar consistentemente, manteniendo la misma fe, hasta que vean el resultado físico de la concordia espiritual. Ahora necesitan entender algo crucial. Conocer estas 4 leyes no es suficiente. Necesitan aplicarlas sistemáticamente, como un protocolo de lucha espiritual. Porque Satanás intentará impedirles usar estas armas contra él. Él intentará convencerles de que estas leyes son demasiado simples para funcionar. Susurrará que necesitan algo más complejo, más sofisticado, más religioso. Pero la verdad es que Satanás teme exactamente la poderosa simplicidad de estas leyes, porque funcionan independientemente de su educación teológica o madurez espiritual. Ahora les enseñaré cómo crear un protocolo diario de lucha espiritual, usando estas 4 leyes de forma que transforme completamente el resultado de las batallas que enfrentan. El protocolo matutino de lucha espiritual. Las primeras 2 horas después de despertar determinan quién gana la batalla del día. Catherine. Kuhlman descubrió que la mañana es el momento más estratégico para establecer dominio espiritual sobre todo el día. Es cuando su mente está más clara, su espíritu más receptivo, y cuando pueden posicionar las 4 leyes como una fortaleza espiritual alrededor de toda su vida. Primera hora. Activación de las 4 leyes. Primeros 15 minutos. Apliquen la ley de la cobertura de la sangre de Jesús sobre cada área específica de su vida. No sean genéricos. Nombren cada área que está siendo atacada.